¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. En esta ocasión vamos a seguir revisando el texto entre el pasado y el futuro, y concretamente la crisis de la educación, escrito por Hannah Arendt al finales de los 50s. Y es un texto que a mí me parece desde un principio trae un poco de jiribilla, trae un poco de morbo, ¿no? La crisis en la educación. Enrique Huerta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe Lozano? ¿Por qué te parece que trae jiribilla? Porque a mí me parece que hay que comenzar desde lo básico. ¿Por qué crisis y por qué de la educación? Es decir, a mí me parece, cuando antes que lo leas, un texto mucho más universitario, que hablara de la universidad, y en realidad es un tema que no lo hace así, ¿no? La pregunta es, la primera pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre la educación y la política? Uy, ya lanzaste muchas cosas. Primero, cuando cualquiera se enfrenta al texto Crisis de la Educación escrito por Hannah Arendt, supones que habla de la universidad. No, realmente de lo que está hablando es del sistema de formación básico, y concretamente de por qué en Estados Unidos la educación básica, media, tiene, digamos que una serie de componentes políticos que no se encuentran en otros lugares, en otros países. ¿Y dónde está el excepcionalismo norteamericano? Digamos que el tema de la educación en América es parte del excepcionalismo norteamericano. Y entonces, inmediatamente nos remite a la educación en crisis, que no tiene nada que ver con la formación universitaria. Estamos en una universidad, muchachos de físico-química jugando béisbol, o sea, estamos en otro, digamos que en un espacio diferente, pero no ajeno a las aulas de primaria, a las aulas de secundaria y a las aulas de preparatoria. Y quizá sería interesante hacer el diálogo entre formación universitaria, que también se encuentra en crisis, y crisis de la educación. Cuando una crisis, empieza Hannah Arendt, se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. La crisis de la educación y la crisis de la formación universitaria radica prácticamente en un prejuicio que se ha convertido en una solución: infraestructura. ¿Cuál es la definición de educación? ¿Cuál es la diferencia entre educación y formación? La educación es la inserción que tenemos los adultos hacia los pequeños para insertarlos en el mundo. Supone mostrarles las reglas del mundo con sus juicios y sus prejuicios, y advertirles a los pequeños desde muy temprana edad sobre los prejuicios de ese mundo. Eso es educación. La educación solamente se puede hacer frente a un pequeño. Un adulto formado, y la educación en términos políticos sería un auténtico peligro, y después veremos por qué. La formación tiene que ver con una serie de tecnificaciones, con una serie de conocimientos especializados, pero sobre todo con capacidades probadas, establecidas para el control de una disciplina. Entonces, pero a final de cuentas, esta diferencia, a veces no tan sutil, porque en más de una ocasión decimos, estamos gastando, padres de familia que dicen, estoy gastando en tu educación universitaria. No, es formación universitaria, y cuando hablamos de un kinder, de una primaria, de una secundaria, sí es educación. Pero sigamos en los textos de Hannah Arendt y sigamos en las ideas. Con este punto de partida se derivó desde el comienzo un ideal educativo teñido con los criterios de Rousseau, es decir, criterios románticos, en el que la educación se convertía en un instrumento de la política, y la propia actividad política se concebía como una forma de educación. La palabra educación, continúa Hannah, tiene un sonido perverso en política. Se habla de educación, pero la meta verdadera es la coacción sin el uso de la fuerza. La educación debe quedar en las aulas. No debe estar manchada por cuestiones políticas. El hecho de que le sigamos diciendo dictadura al porfiriato, por ejemplo, es cuando el concepto de dictadura no calza en lo que ocurrió con el porfiriato, por muchas razones, entre ellas porque tenemos un Congreso profundamente activo y profundamente fraccionado, al menos desde el 84 en adelante. El hecho de que le digamos a la larga permanencia de Porfirio Díaz en el poder dictadura, desde los libros de texto, estamos hablando de la coacción de una idea sin necesidad de la fuerza.
La educación, siempre que se entrelaza con la política, genera condiciones perversas. La educación debe ser un espacio libre de prejuicio y un espacio libre del poder político. ¿Cómo muestras entonces, si la educación es mostrarle a los niños el mundo tal y como lo conocemos, pero siempre implicará un posicionamiento? Es decir, ¿bajo qué posicionamiento debemos de mostrarle el mundo a los pequeños? Un posicionamiento, pero no necesariamente un prejuicio, que es una idea distorsionada del mundo. La educación supone enseñar a los pequeños, a los muchachos, a enjuiciar las cosas por su propia cuenta. Y para eso necesitas no solamente, a través de ejemplos, a través de muchas cuestiones, no solamente exponer juicios, sino también enseñarles por qué se ha llegado a ciertos prejuicios. ¿Y eso no es política? No, porque es filosofía, pero no política en el sentido de poder político. Por supuesto que dices, a ver, estamos hablando de que la filosofía es una actividad destinada a develar prejuicios. Sí, pero la política que ejercemos en clandestinidad. Cuando Hanna dice que la educación debe estar, digamos que separada de la política, se refiere al ejercicio del poder político, no a la política como una actividad para filosofar y para desdeñar prejuicios. Pero el niño poco podrá hacer en materia de filosofía cuando apenas está conociendo las cosas del mundo. Y por eso la educación debe ser una inserción de los adultos es la inserción de algo nuevo, que son los pequeños, en el mundo de los adultos. Y entonces la educación es una mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Lo nuevo porque el ingreso de estos pequeños, que algún día serán adultos, supone cada uno de ellos un nuevo comienzo. Pero también lo viejo porque se les enseña, se les transfiere lo que existe y está ahí antes de que ellos llegaran al mundo. Continúa Hanna en una de las frases más hermosas de su pensamiento. Siempre que en la política la razón humana sensata fracasa o desiste del esfuerzo de dar respuestas, nos enfrentamos con una crisis. La crisis proviene de la ausencia de respuestas. Esta clase de razón es en realidad ese sentido común, gracias al cual nosotros y nuestros 5 sentidos nos adecuamos en un único mundo común a todos y con cuya ayuda nos movemos en él. La crisis supone, crisis que viene de Cronos, en un tiempo donde no encontramos respuestas y en un tiempo donde no encontramos un sitio en el mundo. Es decir, estamos extraviados y sin rumbo. Eso es una crisis. Y entonces, ¿qué quiere decir la crisis de la educación? Una educación que está ahí, extraviada y sin rumbo, y fincada en sombras que no tienen nada que ver con la educación, como la infraestructura. ¿Cuántas escuelas venden instalaciones? La universidad misma vende instalaciones como un elemento de mejora profesional o de mejora educativa. Y entonces vemos en temporada de inscripción espoteos, publicidad sobre una cancha de voleibol o una cancha de fútbol o una gran arena universitaria que pareciera sacada de las instalaciones de Yale. O sea, y eso como un plus, como una ventaja comparativa de formación. ¿Por qué enlazamos cosas que no tienen que ver con la educación o con la formación universitaria? Porque están en crisis, porque dejaron de darnos respuesta y porque dejaron de tener rumbo. Ahora, eso es a propósito. Es decir, Hanna comenta que también la crisis se fundamenta en el desinterés de los que le tienen que enseñar a los pequeños. Es decir, esta situación que acabas de comentar, ¿es a propósito o es por ignorancia? A propósito sería que hay un propósito y hay una organización concreta. No, el responsable es un tiempo y es una era. Decía el propio Heidegger, si un profesor enseña mal un concepto a sus alumnos, aparentemente no pasa nada, pero irremediablemente pasará. El culpable, más bien dicho la palabra es responsable, el responsable no es el profesor, ni mucho menos el alumno. El responsable ni siquiera es el profesor, los profesores del maestro. El responsable es toda una era. La concepción del mundo, un mundo que está extinto. Y
es todavía la crisis de la educación quizás sea la crisis más profunda posible, porque a estos nuevos integrantes del mundo les estamos enseñando un mundo hecho trizas, un mundo hecho pedazos, un mundo donde no reconocemos topos, donde no reconocemos lugares ni ubicaciones, y entonces la crisis se profundiza. La crisis del mundo, la crisis de la autoridad, la crisis de la tradición, porque autoridad y tradición son dos elementos centrales de la educación, quizá los dos elementos básicos de la educación. Eso está extinto y entonces lo que enseñamos son sombras. Hemos convertido a la educación, a las aulas de primaria y a las aulas universitarias en la gran caverna del siglo XXI. Pero continúo con la frase de Hannah y la voy a leer desde el principio. Siempre que en la política la razón humana sensata fracasa o desiste del esfuerzo de dar respuestas, nos enfrentamos con una crisis. Esta clase de razón es en realidad ese sentido común, gracias al cual nosotros y nuestros 5 sentidos nos adecuamos a un único mundo común a todos y con cuya ayuda nos movemos en él. En la actualidad, la desaparición del sentido común es el signo más claro de la crisis de hoy. En cada crisis se destruye una parte del mundo, algo que nos pertenece a todos. El fracaso del sentido común, como una varita mágica, apunta al lugar en que se produjo el hundimiento. Una crisis, entonces, es el desvanecimiento de lo que existía, la falta de derrotero y, ojo, el estancamiento. Porque hemos perdido el sentido común y hemos perdido el camino para retornar al lugar donde nos extinguimos, al lugar donde nos perdimos. Una cancha de fútbol, básquetbol, en una facultad de físico-química se ve como un elemento más para la formación integral de los estudiantes. Y la pregunta es si eso realmente aporta a tener mejores físico-químicos. ¿Hay salidas para esta crisis? Es decir, este texto lo escribió Hannah Arendt a finales de los años 50 del siglo pasado, pero que es perfectamente acoplable a la actualidad. Es una visionaria Hannah en este texto, como en muchos otros, porque esto es algo que está escribiendo a mediados de la década de los 50 y parece que fue escrito ayer. Claro, entonces, ¿hay salida para esta crisis? El problema es que las crisis no tienen salida. Las crisis suponen una extinción y la salida realmente no es una salida, sino una renovación. Pero la crisis no generará en renovaciones si hemos perdido el sentido común. Es decir, la vía que nos llevará a comenzar de nuevo. No, por ejemplo, como el profesor no tiene que conocer su propia asignatura, ocurre con no poca frecuencia que apenas si está 1 hora por adelante de sus alumnos en cuanto a conocimientos. A su vez, esto significa no solo que los alumnos están literalmente abandonados a sus propias posibilidades, sino también que ya no existe la fuente más legítima de la autoridad del profesor. Ser una persona que, se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más que sus discípulos. La crisis de la educación supone en una crisis de la autoridad. La autoridad del profesor frente a sus alumnos. Es curioso, porque el profesor, desde que empezó a caminar en esquemas de profesionalización, y me refiero al profesor de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, desde que empezó a caminar en esquemas de profesionalización, curiosamente, esa fue una respuesta ante la crisis de la autoridad docente. Bueno, y Hannah también complementa, dice, lo que hace tan aguda la crisis educativa americana es pues el carácter político del país, que lucha por igualar o borrar, en la medida de lo posible, las diferencias entre jóvenes y viejos, entre personas con talento y sin talento, entre niños adultos y en particular entre los alumnos y los profesores. Claro, porque el sentido de lo público lleva el sentido de la formación política de la educación. Volver pública la educación es volverla política, es introducir el poder político en el ámbito de la educación.
No es casualidad que una de las principales defensas de la universidad pública en México sea su autonomía, cifrada en muchos elementos, entre ellos la libertad de cátedra. No es casualidad que haya en los años 30 y 40, sobre todo en los años 30 con Cárdenas, un deseo porque la universidad pública enseñara derecho proletario. Y no solamente derecho burgués. Ahí surge la decisión de la Escuela Libre de Derecho, por ejemplo. En fin, o sea, cuando la educación se torna no en una inversión, sino privada, sino en algo público, el poder público se entromete y trata de moldear no solo niños, ciudadanos, y obviamente trata de introyectar ideologías asequibles al poder político reinante. Que ya no sería ni educación ni formación, sino adoctrinamiento. En efecto, y entonces la educación es una buena inversión para el Estado, no porque forme seres autónomos capaces de prejuiciar y de enjuiciar por sí mismos, sino porque forma conciencias maleables, conciencias afines a la estructura de sus intereses políticos. Dominadas, ¿no? Por eso la propia Hanna dice que es una forma de coaccionar sin fuerza. Claro. Sí. Y ojo, la educación, ¿en qué radica la crisis de la educación? En que se convierte en un instrumento del poder público y no en una potencialidad para forjar criterios y sobre todo para evaluar tu radical diferencia y tu tolerancia frente a otros. Cuanto más descarta la sociedad moderna la distinción entre lo público y lo privado, entre lo que solo puede prosperar en un campo oculto y lo que necesita que lo muestren en plena luz en el mundo público, cuando más inserta está entre lo privado y lo público una esfera social, en lo que lo privado se hace público y viceversa, más difícil son las cosas para sus niños, que por naturaleza necesitan la seguridad de un espacio recoleto para madurar sin perturbaciones. Se debe crecer a la sombra, dice Hanna más adelante, sin intromisiones de la vida pública. Ahora, el punto es que si Hanna escribiese en el primer cuarto del siglo XXI, en el tiempo que compartimos, diría lo mismo que Zygmunt Bauman. Lo público ha colonizado a lo privado, exactamente en el fenómeno contrario. Continúa, normalmente el niño entra en el mundo cuando empieza a ir a la escuela, pero la escuela no es el mundo, ni debe pretender serlo, ya que es la institución que interponemos entre el campo privado del hogar y el mundo, para que sea posible la transición de la familia al mundo. Nunca lo había visto de esa manera. Y es tan obvio que es tan sorprendente que no veamos a la escuela de esa manera. Y en efecto, la escuela es la intermediación, el puente entre la familia y el mundo. Si nosotros hiciéramos esta analogía y la traspasáramos a la universidad no es otra cosa más que el puente entre la escuela y la fuerza productiva. Sí. Y continúa Hannah Arendt. Como el niño no está familiarizado aún con el mundo, hay que introducirlo gradualmente en él. Como es nuevo, hay que poner atención para que este ser nuevo llegue a fructificar en el mundo tal como el mundo es. No solamente la escuela es un puente entre la familia y el mundo. La escuela también es una inserción gradual y no violenta entre la familia y el mundo. La escuela sirve para que los pequeños no sean arrojados abruptamente al mundo. Y la escuela es un espacio seguro, a la sombra, que le permite a los pequeños estar en el mundo y en su momento ser ciudadanos de provecho. La calificación del profesor consiste en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer a los demás. Quizá uno de los aspectos de la crisis de la educación radique en que el profesor desconoce el mundo, es un foráneo en el mundo. Continúa Hannah, la calificación del profesor consiste en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer a los demás. Pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la responsabilidad con respecto a ese mundo. La crisis de la educación también radica no solamente en que el profesor es un foráneo en el mundo, sino en que no asume responsabilidad frente a sus alumnos.
Ante el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos que le muestra los detalles y le dice, este es nuestro mundo. Y continúa Hannah Arendt, me parece que el conservadurismo, en el sentido de la conservación, es la esencia de la actividad educativa, cuya tarea siempre es la de mimar y proteger algo, al niño, ante el mundo, al mundo ante el niño, a lo nuevo ante lo viejo ante lo nuevo, incluso la amplia responsabilidad del mundo que así se asume implica, por supuesto, una actitud conservadora. Conservadora no en el sentido del conservadurismo como doctrina política, sino conservadora como mantener las cosas. En política, esta actitud conservadora no lleva más que a la destrucción, porque el mundo, a grandes rasgos y en detalle, queda irrevocablemente destinado a la ruina del tiempo si los seres humanos no se deciden a intervenir, alterar y crear lo nuevo. Siempre educamos para un mundo que está confuso, o se está convirtiendo en confuso, porque esta es la situación humana básica en la que se creó el mundo, por acción de manos mortales para servir a los mortales como hogar durante un tiempo limitado. Para preservar al mundo del carácter mortal de sus creadores y habitantes hay que volver a ponerlo una y otra vez en el punto justo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay salida. Pero la salida no es enmendar, sino crear algo nuevo. Exactamente. El ingreso de cada hombre, y esto es una idea de la condición humana, el ingreso de cada hombre en el mundo supone en la posibilidad de comenzar algo nuevo. La naturaleza de los hombres es comenzar algo nuevo. Por eso la política está radicada en la natalidad y por eso cada ingreso de cada hombre, mujer en el mundo abre la posibilidad de comenzar algo nuevo. Algo nuevo que no necesariamente es enmendar o rescatar, sino simplemente comenzar algo nuevo que es mejor que lo anterior. Por tanto, la educación es absolutamente revolucionaria. Desde luego, porque la educación nos conecta con el origen del mundo. Pero no el origen del mundo en el sentido de Adán y Eva, sino el origen de cómo fueron concebidas las cosas en el mundo. La crisis de la educación es la crisis más profunda que puede enfrentar la humanidad, porque es, ya lo hemos dicho, un desvarío, una desvirtuación, una pérdida del sentido común y sobre todo a expensas de la ruina de los dos grandes pilares de la educación, la autoridad y la tradición. Dicho en las palabras de Hannah, el problema de educación en el mundo moderno se centra en el hecho de que por su naturaleza no puede renunciar a la autoridad ni a la tradición. Y aún así, debe desarrollarse en un mundo que ya no se estructura gracias a la autoridad, ni se mantiene unido gracias a la tradición. Es una crisis profunda, una crisis que nos ha extraviado de sentido, que nos ha extraviado en el mundo y que ha optado por perderse en las cosas del mundo. Hannah dice, en la práctica, la primera consecuencia de esto sería una clara comprensión de que el objetivo de la escuela ha de ser enseñar a los niños cómo es el mundo, no instruirlos en el arte de vivir. ¿Qué quedó en lugar de la educación si esta está en crisis? La instrucción, la preparación para la utilidad, la preparación para la ganancia. La pregunta y el reto es el reto de nuestra generación. O quizás si seamos un poco, pues digamos que irresponsables. El reto de la generación futura. Irresponsables porque nosotros no queremos tomar el problema, el toro por los cuernos, las causas del asunto. ¿Se puede lograr una educación en un mundo de consumidores? Esa es la pregunta. Enrique Huerta. Pepe Lozano, gracias. Hasta la próxima.